lo que yo encontré, es lo que conocía. Un par de años ya avanzado en la carrera, se nos dio para hacer un proyecto que tenía que ver con videojuegos. Y de ahí unos docentes se nos acercaron y nos dijeron: ustedes saben que existe un programa de emprendedores acá en Santa Fe que se pueden anotar y les puede abrir un panorama sobre esto que es videojuegos, que es algo que se nota que les gusta, y capaz que pueden salir algo bueno de eso. Comprobar no perdíamos nada, así que con uno de los chicos que debe estar por ahí, Lautaro Martín, decidimos encararnos con eso, dejamos todo y nos tiramos de cabeza a la pileta con un proyecto de un estudio de videojuegos. Sin programadores, sin nada, solamente éramos 2 artistas y probamos suerte. Estuvimos haciendo todo el curso, conociendo mucha gente. Ahí en el curso nos lo presentaron a Mariano Bey, de Quilabanis, y fue un antes y un después. Gracias a él conocimos mucha gente, nos pudimos abrir a otros proyectos, a otras historias, a otras anécdotas y a otro universo que no conocíamos que existía de videojuegos acá en Santa Fe. Y después de un par de años de trabajo con Lautaro y con otros chicos que estábamos en ese momento, nos llaman del estudio donde estoy trabajando actualmente, que es SodaClick, hace aproximadamente 5 años. Y al principio nos llamaron como animadores y para hacer algunos assets de pixel art. La cosa fue creciendo de a poco me fueron dando más responsabilidades en distintos tipos de proyectos, hasta que terminé liderando un equipo de animación en un porting que se estaba haciendo de un juego bastante extenso. Y bueno, yo hoy en día soy director de arte. Me dieron el papel de director de arte en este proyecto, que era un proyecto enorme, con una gran responsabilidad, y fue mi primer proyecto con eso. Pero bueno, lo que quiero decirles es que si lo buscan, ese sueño de chiquito de querer trabajar en videojuegos y querer dibujar para ganarte la vida con eso, acá en Argentina existe. Hay que elaborarlo mucho, hay que meterle mucho, hay que mandar muchos currículos, mucho portfolio a todos lados. Por más que la empresa no esté buscando gente, manden los currículums, manden los portfolios, porque esos quedan en una banca de datos de la empresa, que si ustedes mandan un portfolio de pixel art y la empresa en ese momento no está buscando pixel art, pero les sale un proyecto, los van a tener en cuenta. Entonces, manden. No pierden nada. Y... ¿Más derecho? Dale. Ahí va. Bueno, pasamos la... Quería mostrar el tráiler del juego, que bueno, lo dejo que corra nomás. Y después entramos con esto. Bueno, ahí, como vieron, fue un... Gracias. Como vieron, fue un proyecto ambicioso, pero la verdad que lo disfrutamos muchísimo de trabajarlo. Y acá es a donde quería llegar a comentarles un poco de la importancia de tener una buena dirección artística cuando se empieza un proyecto, sobre todo un proyecto de este tamaño, porque todas las decisiones que se tomen en esta etapa van a definir el resto del proyecto, tanto el scope del mismo proyecto, la cantidad de gente que van a necesitar para el proyecto, cómo van a encarar el proyecto, qué tipo de tecnología se van a usar para el proyecto, más allá de lo que es la parte de arte en sí, que son el estilos, formas, detalles, colores, animaciones y todo lo que compone la parte visual. O sea, no es solo visual, sino que es mucho más que eso lo que compone, lo que es en realidad la dirección de arte. Ahí sí, si querés pasar. No voy a entrar tanto en detalle en cada una de las cosas y se las voy a comentar ahora con ejemplos prácticos del
del juego, de cosas que hicimos en el área de personajes. Voy a pasar de diapositiva. Bueno, el estilo es lo primero que tuvimos que ver cuando nos tocó encarar el proyecto, porque no solo define, o sea, si bien tenemos 3 pilares grandes, que es si al juego lo querés hacer realista, semi-realista o más tirando para un estilo cartoon, hay un montón de matices en el medio. Por ejemplo, nuestro juego, si bien es cartoon, las animaciones de los personajes son más tirando para un semi-realismo, que no necesariamente buscamos que los personajes se vean semi-realistas o realistas. Todo eso hace no solo a cómo se ve y cómo se siente el juego, sino lo que vos querés contar con tu juego, lo que vos querés contar con el diseño de tus personajes, y de esa forma va a ser como el jugador sienta a esos personajes, más allá de la animación y todo lo que después se suma a todo esto. ¿Pasamos? Esto es algo que tuvimos que hacer, es parte del proceso creativo. Cuando estoy hablando de estética, formas, detalles y color, nosotros presentamos 4 propuestas para lo que iba a ser la estética general del juego. Si ustedes se ven cada uno de los personajes, no sé si lo ven, si no me corro, cada uno de los personajes tiene su forma, tiene su tamaño, tiene su estética. En este todavía no está el tema de color, pero sí lo demás. Cada uno de esos te define un juego distinto, porque la estética que vos le estés dando acá a los personajes, en este caso, te va a definir cómo se va a mover ese personaje, cómo va a interactuar ese personaje, qué tipo de animaciones va a tener en cuanto a los golpes, qué tipo de VFX son los que se le pueden agregar al mismo personaje, y también cómo va a funcionar el entorno de ese personaje, además de un scope de precios, ergo tiempos o la cantidad de gente que necesites para hacerlo, que no es lo mismo el primero, que es más grande y mucho más estilizado, a el tercero, que es mucho más cartoon y mucho más fácil de dibujar al momento de animarlo. Después de todo esto, que estuvimos, la verdad, que un par de semanas hasta poder definirlos y que eligieron uno y que nos aprobaron uno, el que aprobaron fue el segundo, que es una versión intermedia de Daniel. Y eso vino con algo que nosotros en ese momento no lo sabíamos, lo aprendimos mucho después, que es que nosotros teníamos licencias de personajes, pero no de los actores. Entonces, teníamos que dibujar a Daniel, que sea Daniel LaRusso, pero que no sea Ralph Macchio. Incluso cuando tenía 17 años, o no me acuerdo qué edad tenía cuando hizo esa película. Entonces ahí tuvimos un desafío con el que no contábamos, porque teníamos un montón de personajes, de hecho todos los personajes están basados en la película, y teníamos que ver cómo lo resolvíamos. Daniel creo que fue el que salió dentro de todo más rápido. Fueron creo que 3, 4 propuestas de rostros y terminó saliendo, pero tuvimos algunos voces principalmente en el que los mandábamos y volvían con feedback de legales diciendo la ceja se parece demasiado a la ceja del actor, entonces teníamos que cambiarle lo que era un píxel de ceja, pero bueno, con esos cambios hacían que pase el tema de legales. El que está a la derecha, bueno, a la izquierda mía, es el Daniel que terminó aprobado. Ese ya tiene los colores aplicados y todo el polish final. No voy a entrar tanto en tema de color porque es entrar con todo lo que es teoría del color y es muy complejo para el tiempo que me dieron para la charla, entonces quería comentarles un poco más respecto a los personajes y más lo que son las animaciones y un par de cuestiones con las que nos topamos que no pensábamos que nos podía llegar a pasar así. Pasamos de diapositiva. Bien, una vez que teníamos los personajes, nos tocó la etapa de ver cómo íbamos a hacer las animaciones, cómo iba a ser el movimiento. Si bien ya estaba pensado y ya estaba de alguna forma escrito en la dirección de arte que habíamos hecho al principio del proyecto, teníamos que ver qué tan realista, o sea, le apuntamos a un semi-realismo, como les dije en el principio con las animaciones, pero teníamos que ver qué tanto se acercaba más al realismo o al cartoon en cuanto a las animaciones. Que eso nos tuvimos que sentar con el equipo de Game Design a ver cómo las hacíamos. Tuvimos que ver muchos videos de artes marciales porque queríamos imitar las posturas de los cuerpos lo más posible para que sean lo más verosímil posible de todas las animaciones, de todos los personajes. Fue un trabajo bastante extenso y eso nos llevó a otra contra,
que es que en ese momento no teníamos la gente suficiente para poder hacer el proyecto con la calidad de animaciones que queríamos hacerlo. No las animaciones del personaje final, sino las animaciones básicas del esqueleto del personaje. Cómo queríamos que se muevan todos los personajes. Nos faltaba gente para poder hacerlo. Estuvimos meses buscando y al final terminamos optando por una segunda propuesta, que fue que agarramos al artista principal que teníamos en la parte de animación y le dijimos, macho, te va a tocar hacer todas las animaciones y vamos a tener que buscar gente para que le meta color y renderice todas las animaciones. Sí, pasamos de diapositiva. Entonces lo que hicimos fue generar esto, que es un sistema de alfas. Entonces manteníamos la base de la animación dibujada cuadro a cuadro por un mismo animador. Entonces todas las animaciones del juego son coherentes entre sí, porque están hechas, todos los cuadros y todas las cosas están hechas por el mismo animador. Y lo que pasó después de esto fue que conseguimos gente muy talentosa para trabajar. No llegaban al tipo de animación, pero sí llegaban a hacer el tipo de renderizado que necesitábamos. Lo otro bueno de poder hacer este tipo de animación es que teníamos los personajes mucho más rápido de lo que tendríamos para un resultado final y lo podríamos mandar al equipo de ingeniería, al equipo que estaba metiendo los personajes en Unity, los programadores, para que se puedan ir testeando antes de que estén finales. Entonces, si había que hacer correcciones, teníamos tiempo de hacer las correcciones antes de que tengamos un producto final. De esta forma también Game Design iba probando, iba viendo las animaciones, iba viendo si algunos frames quedaban demasiado lentos o demasiado rápidos o necesitaba más tiempo de anticipación. Todas son cosas que, si bien uno las piensa al momento de animarlas, cuando está en el juego y tenés el joystick en la mano, cambia cómo se siente el personaje, cambia cómo se ve, y todo eso son ajustes mínimos que hay que hacerlo siempre después de una especie de postproducción de lo que son las animaciones. Y ahí pasa la siguiente, es la misma animación, pero ya renderizada. Cada vez cuando la agarraban, teníamos 2 artistas más que iban agarrando los personajes y se iban encargando al diseño original, aplicarle la ropa, aplicarle el color, aplicarle la iluminación, aplicarle lo que era la anatomía que se veía del personaje, aplicarle el movimiento del pelo y todo lo demás, para que se vea el personaje completo. La verdad que fue un trabajo bastante grande, bastante extenso llegar a todo esto, porque si en algún momento juegan en el juego lo ven, van a ver que hay muchísimos personajes y este es un enemigo común. Los bosses eran mucho más complejos y tenían mucho más detalles que no era tan simple de mantener en todo lo que fue la animación. Y ahora pasa, creo que con esto termine. Bueno, fue más o menos para contarles un poco cómo es la parte de arte, de la dirección artística. Acá se los resumí bastante y lo enfoqué principalmente en lo que son los personajes y las animaciones, pero a todo eso es un abanico enorme. Y lo más importante es que sepan que van a tener que trabajar codo a codo con la gente de todas las áreas, de game design, de los de producción, porque nosotros decíamos, bueno, tenemos que hacer las animaciones y animar un personaje nos lleva 4 semanas. Y venía el productor y te decía, tenés 3 semanas. Y decíamos, bueno, pero para llegar con esta calidad necesitamos 4. No, tenés 3. Entonces, ahí es cuando tenés que prender el foco y buscar alternativas para poder cumplir con las fechas que tenés que cumplir desde un principio. Bueno, esto, gracias. Y si tienen algunas preguntas, les respondo. ¿Nadie? Sí, allá. Ajá. Yo tampoco. Mira, nosotros si estudias comunicación visual, lo debes conocer a Rodrigo Golzac. Bueno, para él estuvimos haciendo un trabajo práctico y él fue que nos dijo, che chicos, existe el curso de emprendedores, está bueno lo que hacen, se nota que les gustan los videojuegos, si quieren animarse les consigo contacto. Y nos metimos para emprender acá, teníamos un estudio de
de animación, después metimos un par de programadores dentro del equipo, pero nunca llegamos a formalizar un estudio fuerte. Y ahí en ese coso de emprendedores nos los presentaron a Mariano Bey de Kilabanis. Y la verdad es que Mariano, a mí personalmente me ayudó muchísimo a abrir las puertas y a conocer gente. O sea, lo principal que tenés que tener es conocer gente, ir a todos los eventos y si ves que, che, aquel estuvo trabajando en tal proyecto, bueno, acercarte, charlar. Y si tenés currículum, más que currículum, portfolio, en lo posible actualizado constantemente, y después caradurearlo un poco. Tenés el mail de una empresa, mándale portfolio. Porque, te digo, nosotros en el estudio llegan cada tanto mails y van todos se guardan. Entonces, después cuando sale un proyecto y necesitamos gente, decimos, ¿te acuerdas que teníamos la gente que hacía pixel art? Y buscamos dentro de los pixel artists que nos había mandado portfolio. Eso es lo principal, mucho portfolio y mucho hacerte ver. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí. Karate Kid, mira, sin meternos con todo lo que es el tema de marketing y demás, solamente en la producción del juego éramos como 30 personas. Entre todas las áreas, ¿no? Animadores. Era relativamente chico el equipo de animación. Éramos 4. Pero teníamos todo un equipo de environments para hacer los fondos y diagramar todo eso. Teníamos otro equipo que se encargaba de la UI. Y dentro de los animadores era lo que era personajes y VFX, principalmente. Sí. ¿Quién es el encargado en designar cuántas personas tiene que haber en cada equipo? ¿O cuántos equipos hay? Eso varía muchísimo, depende del proyecto. Por ejemplo, en este proyecto nosotros tuvimos, el equipo de animación era mucho más chico que el equipo de environments porque los fondos y los escenarios son enormes. Entonces necesitaba mucha más gente para poder producir esos fondos de lo que necesitábamos para hacer los personajes, más teniendo en cuenta que teníamos una sola persona que se encargaba de hacer los alfas y el resto estaban esperando en cola para renderizar o ir avanzando con VFX y otro tipo de cosas así. Pero quien lo decide generalmente es el director de arte junto con un productor o un Scrum Master. No sé si hay alguien más. Sí. Cuando te llaman para director, ¿en qué instancia está el proyecto? ¿Ya te dicen tenemos estas pantallas, estos personajes o te llaman desde 0, 0? Desde 000. La dirección de arte es algo que lo tenés que agarrar. Lo ideal es en una etapa de preproducción del proyecto, cosa que cuando empieza a producirse el proyecto ya esté todo decidido. Porque, como te dije, depende de la dirección que tomás en el proyecto, cambia mucho el scope de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer dentro del proyecto, la cantidad de gente que necesitas, y ni hablar de cuestiones técnicas. Hoy en día de las consolas y todo eso no es tan importante la cuestión técnica, pero sí en cuanto al equipo que se va a necesitar de parte de los programadores. Que cosas que se pueden hacer, cosas que no, cosas que son más prácticas de hacer y toda esa cuestión. Lo ideal es tenerlo ya en la etapa de preproducción. Y si podés presentar un proyecto con la dirección de arte definida, mejor todavía. ¿Alguna pregunta más? Perdón, pero cuando formás el equipo para especialmente este proyecto, ¿no se vuelve a llamar a las mismas personas en otro proyecto o ya se tiene en cuenta? ¿O se forma el equipo y ya está ahí, participaste en el proyecto y ya está? A los animadores, a los ¿se entiende? A los programadores, todo eso. Mira, todo eso depende del estudio, depende del proyecto, depende de muchísimos factores. Nosotros, por ejemplo, somos una cierta cantidad de artistas que trabajamos dentro del estudio y que nos vamos repartiendo entre los distintos proyectos. Para este proyecto en particular, que fue un proyecto grande, que necesitábamos bastante gente de arte, que no teníamos, tuvimos que salir a contratar gente. Y de ahí se puede o contratar gente, yo como persona sola, individual, freelancer, me presento portfolio y me contrata para el juego. O a veces se contrata un estudio que terceriza arte. Es más, hay estudios que se encargan solamente de hacer tercerización de arte.
Pero ahí capaz que quedás en un proyecto, te va bien en el proyecto, te ven bien y te vuelven a llamar para el próximo o incluso terminas trabajando dentro de una empresa. Esos son factores que varía mucho dependiendo de la situación. No sé si alguien más. Una última pregunta. ¿Cómo se financia o cuánta inversión se necesita para este tipo de proyectos? Mira, ese no es mi área, así que no te puedo ayudar con eso. Bueno, la última pregunta. ¿Se ve alguien más? Si no se... Bueno, ¿Cuánta instancia de esto es remoto y qué parte de esto de que llamamos estudio es un lugar físico o cuánto se hace desde remotamente? Y me interesa saber si tuvieron que trabajar con gente de otras partes de otros países. Mira, particularmente yo estoy viviendo acá en Santa Fe. El estudio lo tenemos en Córdoba. El estudio es de Córdoba. Trabajo para ellos. Y si una cosa buena y única cosa buena nos dejó la pandemia es el trabajo remoto, que lo facilitó un montón. Entonces nosotros nos organizábamos con reuniones diarias todos los días con el equipo de arte, con feedback semanales para la gente distinta del equipo y reuniones constantes con la gente de producción, con la gente de game design, con la gente de producto, todo el tiempo, con los devs también, y además de una reunión diaria con todo el equipo general. Entonces, remoto se puede hacer todo, pero sí, particularmente a mí, con el rol que yo tenía dentro del proyecto, muchas veces tuve que viajar a Córdoba para juntarme con el equipo de game design, sentarnos en una mesa con un pizarrón a diagramar animaciones y cómo se iban a funcionar los personajes, qué tipo de movimientos son los que iban a tener, cómo buscar referencias y todo ese tipo de cosas. Hay cosas que el estar ahí con el papel en mano o un pizarrón te lo facilita muchísimo el trabajo. Pero después por el resto de los artistas, a la mayoría no les vi la cara. O sea, fue solamente remoto. No, eso es solamente remoto. Además, en la industria me ha tocado trabajar con gente de Colombia, de México, de distintos lados y nunca la llegas a conocer. Pero sí se puede trabajar muy, muy tranquilo con eso. ¿Cómo andan, Nahue? No sé si lo aclaraste en algún momento, pero desde que arrancó el proyecto hasta que terminó, ¿cuánto tiempo más o menos tuvieron de desarrollo en el juego? Y en caso de que ya esté finalizado, ¿dónde lo están comercializando? Perdón, no te escuché lo último que dijiste. Si ya está finalizado el proyecto, ¿en qué plataforma lo están comercializando? Bueno, el tiempo que tuvimos fue 1 año y largo. Fue bastante tiempo, no me acuerdo el tiempo exacto, pero fue 1 año y bastantes meses. Y sale ahora a finales de septiembre. Sale para Steam, PlayStation 4, Play 5, Xbox One, Series X y Nintendo Switch. bueno, damos por finalizado el espacio de preguntas. Muchísimas gracias y un aplauso por favor para Nahuel. Bueno, gracias. 7:30 es el próximo panel. Nos encontramos acá.